Desde Palacio Nacional este domingo quiero insistir, quiero subrayar de que es una buena noticia lo que se dio a conocer esta semana de que vamos a poder los mexicanos contar con una vacuna para enfrentar el COVID-19, la pandemia esta que tanto daño, tristeza, dolor ha causado y sigue causando desgraciadamente. Ya se logró un acuerdo, la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca están llevando a cabo un protocolo de investigación. Ya está esta nueva vacuna en la fase 3, está por concluirse, se está experimentando, se está conociendo su eficacia y ya se tiene certidumbre, ya hay amplias probabilidades de que esta vacuna sea eficaz para enfrentar el COVID-19. Es por eso que ya suscribimos un acuerdo, Argentina, México, la Universidad de Oxford, Astra y la Fundación Carlos Slim. El propósito es que se tengan ya resultados, se termine la fase 3 de experimentación para principios de noviembre, se entreguen los resultados. COFEPRIS, que es la institución de México encargada de hacer la valoración sobre la calidad de medicamentos y de vacunas, nos va a decir si es buena la vacuna. Y de inmediato va a iniciar el proceso de fabricación. Se va a hacer esta vacuna en Argentina y en México. Se va a producir aquí, en nuestro país. Se piensa que ya vamos a poder utilizar esta vacuna en el primer trimestre del año próximo, con un plan de vacunación nacional, va a ser universal, es decir, al alcance de todos. Esto lo va a decidir la Secretaría de Salud. La Fundación Carlos Slim está haciendo un aporte económico para obtener derechos y para los insumos que se requieren, pero esta vacuna no tiene propósitos de lucro, así lo decidió la Universidad de Oxford. Entonces, su costo va a tener que ver con los insumos, con los gastos mínimos. Se calcula que puede costar $4, pero no los va a pagar la gente de manera directa aquí, en México. Lo va a financiar el gobierno con el presupuesto público, que es dinero del pueblo. Pero la vacuna se va a aplicar de manera gratuita a todos los mexicanos. Es pues una esperanza, es tener certidumbre, es tener confianza de que vamos a salir, que se va a terminar esta pesadilla y que se va a lograr la salud pública, la salud de todos los mexicanos. Un abrazo. Hoy, desde Palacio Nacional, he estado evaluando el plan de vacunación para enfrentar la pandemia del COVID. Ya llegaron las primeras dosis, el 24, pocas que se aplicaron a nivel experimental.
Ayer ya 42.900 dosis, tanto a la Ciudad de México como a Monterrey. Hoy ya se siguen aplicando vacunas al personal médico, a los trabajadores de salud, a los que están en hospitales atendiendo enfermos COVID, que son el grupo preferente. Estamos hablando de cerca de 1,000 hospitales que están atendiendo a enfermos COVID. Todo el personal de estos hospitales, médicos, enfermeras, camilleros, trabajadores de limpieza, todos son prioridad. Son los primeros que vamos a vacunar. Se calcula de 700 a 750,000. Nos va a alcanzar con el acuerdo que tenemos para los primeros meses con Pfizer. Estamos hablando de tener a febrero, a más tardar a marzo, vamos a contar con 1.400.000 dosis. Como son 2 aplicaciones, alcanza para 750,000 trabajadores de la salud. Al mismo tiempo, vamos a seguir con el acuerdo que se tiene con una farmacéutica china, CanSino. Vamos a cerrar ya el acuerdo, el compromiso. Esta vacuna es muy importante porque no requiere de bajas temperaturas en refrigeración como la de Pfizer. Además, es una sola aplicación. Entonces, esperamos que para enero ya tener esta vacuna CanSino, y ya son millones de dosis. Terminando el personal de salud en la aplicación de su primera dosis, ya para la segunda quincena de enero, empezamos con los adultos mayores, los ancianos. Empezamos con los de más edad. Entonces vamos bien, eso quería, vamos a cuidarnos, ya falta poco. Ya con la vacuna vamos a tener más seguridad, más garantía de no enfermarnos. Yo les mando un abrazo, cariños, un abrazo, como siempre. Gusto, gracias por la confianza y el apoyo a este programa. Gobernadora Sansores, muchas gracias por recibirnos aquí. Gobernadores, jefa de gobierno, secretarias, secretarios, Rui y Carlos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Pues hoy informamos con mucho gusto la conclusión de esta importante etapa y el cumplimiento de la meta a la que nos comprometimos, el haber puesto a disposición y buscado que se vacunara toda la población adulta de México, todas las personas que tienen 18 años o más. Esto se logró gracias a un operativo especial y se llamó el operativo Correcaminos. Ahora, ¿cómo se desplegó el operativo? El operativo fue guiado por criterios técnicos y científicos y seguirá de esa manera. Los criterios fueron incorporados con la revisión de la literatura científica en tiempo real, con los documentos técnicos que recomiendan organismos internacionales de salud, como la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, a través de un grupo técnico asesor en vacunación, a quien también agradecemos el éxito del programa. Las distintas fases que fueron establecidas y presentadas públicamente desde el 8 de diciembre de 2020 se fueron cumpliendo una a una, pero también con la flexibilidad de adaptarnos a la realidad cambiante que nos presentaba la epidemia. Como pueden ver en la diapositiva, en la imagen, fuimos llevando siempre orden, respetando los criterios técnicos de priorización, atendiendo a los 3 criterios fundamentales de mitigar el riesgo y también de contribuir a que se normalizara la vida pública en el país.
Así fue como vacunamos inicialmente al personal de salud que directamente operaba en las unidades de atención, a las personas adultas mayores de 60 años, incorporamos al personal educativo y vacunamos a más de 3 millones de personas, mentores, mentoras y también personal administrativo en los recintos escolares. Enseguida, las personas de 50 a 59 años de edad. En mayo incorporamos a las mujeres embarazadas cuando la evidencia científica fue convincente de que existía un mayor riesgo de complicaciones COVID en las mujeres embarazadas. Enseguida a las personas de 40 a 49 años. Después tuvimos un operativo especial en la frontera que estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército y de la Marina para lograr cubrir en tiempo récord la cobertura de vacunación en los municipios fronterizos y facilitar la reactivación económica y social de esta zona estratégica. Incorporamos a los de 30 a 39, después 18 a 29 años. También tuvimos ahora ya la vacunación de niños, niñas y adolescentes que tienen comorbilidades. Hoy precisamente inicia en Campeche la vacunación a este segmento de edad. Todo este operativo fue desplegado físicamente a través de 14.190 puestos de vacunación en múltiples modalidades, macrocentros, megacentros, puestos itinerantes, puestos fijos, usando diversas instalaciones del Estado mexicano y también con la generosa contribución de los sectores social y privado. Más de 300,000 personas participaron en el operativo en todas sus modalidades, atendiendo la vacunación directamente, la seguridad, la logística, el registro, la coordinación, la vinculación institucional en los distintos ámbitos. ¿Qué podemos reportar hoy? Podemos reportar éxito en la misión. Hemos hecho las más recientes incorporaciones de los registros ya validados y tenemos que en el corte puntual del día de ayer tenemos 606,000 dosis que fueron aplicadas. En general, mantuvimos el ritmo de vacunación propuesto, 500,000 dosis o más por día. En algunos casos superamos el 1,000,000 de dosis en un solo día. Esto en forma acumulativa nos ha llevado a vacunar a más de 125 millones de dosis aplicadas, que representan más de 74 millones de personas. En este momento, 81% de personas ya tienen la vacunación con el esquema completo. La cobertura general es de 83%, con la variabilidad que se da de acuerdo a las condiciones de vida, tanto físicas como sociales, en las distintas entidades federativas. Destaco el caso de Chiapas, en donde la complejidad territorial, cultural y social nos ha llevado a hacer operativos especiales. Le agradecemos al maestro Zoe Robledo, titular del IMSS, la innovación y la decisión de lograr subir, a pesar de todos estos retos, a lo máximo posible hasta el momento la cobertura de vacunación. Ahora, como ya comentaba el presidente, hablar de esta meta cumplida requiere referencias específicas. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, en antelación o en preparación al operativo de vacunación, consultó específicamente a las personas mexicanas cuál sería su grado de aceptación de la vacuna. Solamente 62% dijeron que aceptarían la vacuna. Un 10% adicional dudaba. Y el restante, casi 28%, un poco más de 28%, decía que la rechazaría. Sin embargo, llegamos ya a 83% y seguimos persuadiendo a las personas para que se vayan a vacunar. En ese sentido, hay un éxito completo. También tenemos que en los 2,470 municipios del país se instalaron puestos de vacunación y se ofreció la vacuna para todas las personas adultas de 18 años y más. El día de hoy vamos a dar a conocer un acuerdo que se celebró con los hospitales privados de México en el propósito de sumar
recursos, sumar voluntades y ayudarnos mutuamente en el propósito de enfrentar el coronavirus, esta epidemia del coronavirus. Es algo realmente importante, trascendente, el que el sector público y el sector privado se unan frente a esta crisis de salud pública, frente a esta contingencia, esta epidemia. Quiero agradecer en nombre del pueblo de México a los dueños de los hospitales privados por este gesto, por esta decisión que han tomado. Se trata en general de destinar la mitad de su capacidad instalada en hospitales, la mitad, para atender enfermos de el seguro del ISSSTE y también a enfermos sin seguridad social, a todo el que lo necesite. Bueno, pues firmamos. Ahí viene la mesa. Vamos a informar hoy, como quedamos, sobre salud y en particular sobre las vacunas contra el COVID o para la protección ante el COVID. Ese es el propósito de la reunión del día de hoy, con el propósito de contar con la vacuna desde los primeros días de que se sepa, se certifique su eficacia, que no nos quedemos rezagados frente a otros países, que México sea de los primeros en contar con la vacuna. Por eso estamos haciendo este acuerdo, este convenio, que vamos a informar a todos los mexicanos el día de hoy. Vamos ahora a proceder a firmar el convenio general para cumplir. Va a firmar el doctor el presidente porque tienen ya firmados por sus jefes. ¿Quieren que les acompañe? Sí.
Gracias, señor presidente. Con su permiso, muy buenos días a todas y todos ustedes y a quienes se unen por vía remota. El pasado 27 de mayo presentamos, como ya informó el señor presidente, los problemas y distorsiones a los que nos enfrentamos por la forma como se compraban antes los medicamentos. Hicimos un recorrido por esos momentos cuando la salud se veía como una mercancía y los medicamentos como un medio para enriquecer a unos cuantos. Una historia de intereses y corrupción que enfermó a todo el sistema de salud en México, pero también permitió una nueva historia, la de las acciones que se han tomado por el señor presidente para revertir esa situación y curar al sistema. Han pasado más de 7 semanas de trabajo, han pasado muchas cosas desde entonces, acciones que consideramos es un buen momento para informarlas a todos ustedes. Describiré lo que compró la UNOPS, lo que compramos en el sector salud y los resultados obtenidos. En la primera lámina, por favor. Aquí está lo que se compró mediante el mecanismo de las Naciones Unidas, la UNOPS. Hasta hoy ha adjudicado la UNOPS un total de 1,038 claves y ha formalizado 995 con contratos, que son 693 de medicamentos y 345 de material de curación. Estas 1,038 claves representan un monto de 2,262 millones de dólares, que equivalen a 45,422 millones de pesos y representan también, desde luego, un volumen de 895 millones de piezas ya adquiridas. Ahora bien, ¿cómo está la entrega de estas claves por la UNOPS? ¿Cuándo llegarán, se preguntan muchos, estos medicamentos y el material de curación? ¿Y cómo se garantizará un abasto sin interrupciones? Hoy se encuentran en el país ya cerca de 197 millones de piezas de medicamentos, 25,8 millones ya entregadas a las instituciones del sector salud en todo el país, que corresponden a 268 diferentes claves, casi 171 millones de piezas de las 995 claves con órdenes de suministro que se encuentran en tránsito. En esta tabla se puede observar la distribución por institución. Y en la siguiente lámina ponemos a su consideración lo que no compró la UNOPS. El pasado 10 de junio nos informó que no había tenido éxito en la adquisición de 710 claves de medicamentos y 286 de material de curación por diferentes razones. Aquí están las más importantes. Se ofrecieron proveedores que no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad en la evaluación técnica, también precios no razonables y las que ofrecieron empresas ya inhabilitadas en México. En consecuencia, la UNOPS planteó al sector salud tener una solución, pero esta alternativa implicaba 45 días de compra más 15 días de contrato. En el mejor escenario, había que esperar 60 días y no contábamos con ese tiempo. Al informarle al señor presidente Andrés Manuel López Obrador esto, nos dio una clara instrucción: salgan a comprar. Háganlo rápido, háganlo bien, no descansen hasta lograrlo. Y esa fue nuestra prioridad durante 37 días, establecer, construir y ejecutar un plan B para la compra sectorial. En la siguiente lámina vemos en qué consistió dicho plan B. Y estuvimos para ello reunidos y doy un reconocimiento y muy importante a los funcionarios que no solo fueron los de la Secretaría
de salud, como son los titulares del INSABI, el IMSS, el ISSSTE, la Coordinación de Institutos y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, Talía Lagunes, una mujer indómita, así como funcionarios de SEDENA, SEMAR, la Secretaría de Seguridad Pública y, en forma importante, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nuestra meta era adquirir 996 claves de medicamentos y material de curación. Había que actuar de forma estratégica, coordinada y garantizar la operación de las instituciones de salud pública del país. Pero para hacerlo responsable teníamos que hacerlo rápido, alcanzando precios justos, aumentando la participación de muchos proveedores nacionales y extranjeros, sin que eso comprometiera la calidad de los medicamentos. Todo lo anterior con un apoyo, soporte normativo conforme a la ley, de manera transparente y sin la menor sospecha de abusos o actos de corrupción. Señor presidente, pueblo de México, podemos decir que lo logramos. Las instituciones con servidores públicos comprometidos, dedicados, con experiencia y, por qué no decirlo, emocionados ante un reto de este tamaño, demostraron que sí es posible hacer una compra sectorial con las siguientes características. 6 son. Primero, en la siguiente lámina, sí fue posible comprar de manera más eficiente. En 37 días el sector logró adquirir desde el gobierno federal lo que al organismo internacional le tomó 10 meses. Logramos adquirir 950 claves, 639 de medicamentos y 311 de material de curación. Significa un volumen de 1.729 millones de piezas entre 816 millones de medicamentos y 912 millones de material de curación. Segundo, sí fue posible comprar sin sobreprecios y con ahorros. El presupuesto para la compra sectorial era de 38.727 millones de pesos y logramos adquirir lo que necesitamos con 31.547 millones de pesos, es decir, se logró en este momento un ahorro por 7.180 millones de pesos. Otro ejemplo, en 143 claves donde la UNOPS no adquirió todo el volumen de piezas, el precio conseguido por nosotros en el Plan B para complementar esta demanda estuvo por abajo del precio pagado por la UNOPS. Solo por eso, en esas 143 claves nos ahorramos 290 millones de pesos. El tercero, como parte de los resultados, es que sí fue posible aumentar la participación de proveedores. Esto es muy importante, por lo ya mencionado por el señor presidente. En este proceso participaron 244 empresas, no solo unas cuantas, de las que resultaron adjudicadas 171 empresas. Un logro importante respecto a la competencia es que, como narramos en el primer informe en mayo, la compra se concentraba antes en 10 empresas que acaparaban el 80% de todo lo adjudicado. Una sola de ellas, fármacos especializados, concentraba el 35%. Con esta compra, como pueden ver en la tabla, el proveedor que tiene el porcentaje más alto o que logró el porcentaje más alto es Gilead Sciences, con el 6.78%, le sigue Birmex y así otras empresas como Pfizer, Roche y Novartis, entre otras. Las 10 empresas que más concentraron hoy suman 38.2% y no es ninguna de las 10 empresas que tradicionalmente concentraban el mercado. Participaron y un agradecimiento a sus representantes en México, a sus embajadores, nuestros también, además de las empresas mexicanas de Alemania, Argentina, Canadá, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Francia y la India. Un agradecimiento a todos ellos.
En cuarto lugar, sí fue posible hacer procesos transparentes y abiertos. En quinto lugar, sí fue posible que la calidad de los medicamentos fuera la mejor. Para ello participó COFEPRIS, este nuevo COFEPRIS, de manera activa en el proceso de evaluación técnica para dar seguridad en lo que se compraba. Sexto, sí fue posible avanzar hacia la optimización de la demanda. Se tomó la decisión sectorial de optimizar nuevamente la demanda por todas las instituciones ya señaladas, donde participaron especialistas de ello. Se analizaron las 167 claves para determinar si era necesario recurrir a alternativas terapéuticas para migrar a esos medicamentos o cancelar su compra. En esta siguiente aparece la portada de una crónica de lo que he estado hablando y lo que hicimos en las mesas de trabajo que están ahí señaladas en lo que es la Secretaría de Salud y oficinas alternas, y desde luego ahí se narran cada uno de los pasos que pronto estará activa, la estamos prácticamente en un par de días afinando, lo que dio sustento al nuevo acuerdo de consolidación firmado por 37 dependencias y entidades del gobierno federal y el programa de trabajo por todos ellos. Todos estos procedimientos y el desarrollo de mesas de trabajo de tipo técnico, económico, médicas, legales y administrativas se realizaron en estos 37 días. Quiero expresar mi más amplio reconocimiento y agradecimiento a los 116 servidores públicos especialistas de las instituciones ya mencionadas, de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control que participaron en este proceso, además, ya mencionado, a los embajadores. Finalmente, los resultados globales en número están aquí señalados en las siguientes láminas. El número de claves adquiridas, 1,842, de las cuales 1,186 son de medicamentos, 656 de material de curación, lo que representa un 90.6% del avance. El 9.4% restante representan el volumen de la compra y se migrarán el 6% del volumen de la compra y se migrarán a claves sustitutas del Compendio Nacional de Insumos para la Salud porque requieren ese intercambio. Así, el volumen de piezas adquiridas fue 2,624,768,642 piezas, de las que ya mencioné 1,514 millones son medicamentos y 1,110 millones son piezas de material de curación igual de importantes. Avance total 93.4, monto de la compra, reitero, 76,969 millones de pesos, de la UNOPS 45,422 millones de pesos y 31,547 millones de pesos del sector. Monto estimado de ahorros, 18,919 millones de pesos, con un ahorro de 11,880 por UNOPS y a nivel sectorial 7,180 millones de pesos. Termino con los oncológicos, por el interés válido, desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la información. Es importante, es de los medicamentos oncológicos más difíciles de conseguir, no desde ahora, sino de décadas para acá, en particularmente, desde luego, los que se utilizan para los niños con cáncer. La UNOPS adquirió 132 claves de medicamentos oncológicos, con un total de 11,795 millones de pesos y un volumen de 6,929,197 piezas. Pero faltaban 23 claves de alto consumo y 4 de abasto complementario. Gracias a la Cancillería mexicana, a través de las embajadas de México en India, Argentina, Corea, Canadá, Francia, Alemania y Cuba, se logró la consecución de 27 claves oncológicas, o sea, del total de alto consumo,
dentro de las que destacan, para aquellos que tengan interés médico directo, mitoxantrona, ciclofosfamida, muy utilizada, epirubicina, hidarubicina, metotrexato, doxorubicina y vincristina. Finalmente, el calendario de entrega, como se muestra aquí, se describe en esta tabla con los volúmenes de mes con mes que estarán recibiendo las instituciones. Como señalamos, la última milla, que a veces es la más pesada, la que concluye el proceso del almacén a la farmacia y de la farmacia a las manos de los pacientes, estará supervisada de manera meticulosa, ya que nada de este proceso que involucra elementos administrativos, legales, científicos, médicos, técnicos, logísticos y financieros será útil si no se traduce en el cumplimiento cotidiano del artículo 4 de la Constitución, para que los mexicanos y las mexicanas reciban cada día de manera gratuita y oportuna el medicamento que su médico le recetó. Muchas gracias.